a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches, amigos televidentes. Nos encontramos ya al viernes 11 de septiembre. Ya finalizamos la semana y próximamente estaremos con el 15 de septiembre, donde celebramos 199 años de independencia patria. Llegamos al final de esta semana y, como siempre, tenemos a invitados muy especiales en esta noche. Y como ya es de casa, tenemos en nuestros estudios a Ulises de Dios Guzmán. Él es analista político. Buenas noches, Ulises. Muchas gracias. Es un gran gusto estar en el programa de Alfredo Villarreal sin Alfredo, porque hoy estamos con Fernando. Eso es, exactamente. Es un gusto. Gracias y un gusto estar aquí con mi amigo Romeo. Así es, el otro invitado que tenemos es Romeo Auerbach. Él, aparte de ser analista político, hoy es candidato a diputado por el Departamento de la Libertad bajo la bandera de Ghana. Buenas noches, Romeo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los televidentes de Canal 8 de Agape TV y un saludo pues aquí a mi amigo Ulises, y en lugar de Alfredo está Fernando hoy con nosotros. Así es, bueno, vamos a iniciar con temas bastante coyunturales en toda la semana. Uno de ellos fue bastante sonante, fue de nombrar al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, para analizar y estudiar una propuesta de reformas a la Constitución. Esto fue bien sonante en los medios de comunicación. Conan Castro habló al respecto. Veamos primero el video. Es el inicio realmente de una reforma a la Constitución de la República. Esto viene de 1992, que él viene haciendo estos esfuerzos por reformas a la Constitución, porque dentro de la Constitución existen algunas instituciones ya obsoletas desde su punto de vista y existen algunos vacíos dentro de la Constitución que deben de ser ya actualizados. Eso no quedó aquí. También los diputados del primer órgano de Estado hablaron al respecto. Vamos a ver el video. Esta es una noticia para distraer el verdadero tema de la nación, que es la tregua entre pandillas y el gobierno. Este es un tema para distraer el tema de los casos de corrupción de los cuales está salpicado el gobierno. Debe ser que esta es como una maniobra para distraer, ¿de acuerdo? Porque todo el mundo empieza, ¿y qué quiere con la Constitución? La Constitución establece que el único que tiene iniciativa para reformar la Constitución es este órgano de Estado, no lo tiene nadie más. Y ahora resulta de que ya el funcionario vicepresidente tendría iniciativa de ley, contrario a lo que está escrito en la Constitución de la República. No está claro, lo que él quiere es perpetuarse en el poder y ya lo está anunciando al país, y por eso quiere tener el poder total en las próximas elecciones en la Asamblea Legislativa. Miren, el poder total no se le puede entregar a nadie en una democracia. El poder se reparte para que existan pesos y alguien que verifique y que contraponga ese poder. Aquí en la Asamblea Legislativa hay varias iniciativas de reforma constitucional que perfectamente pueden ser retomadas en este esfuerzo. Por lo tanto, yo lo veo positivo. Es una necesidad del país que se estén de manera periódica revisando las leyes. Bueno, doctor, ¿qué lectura tiene sobre esta noticia? Bueno, desde el punto de vista jurídico, realmente esta comisión que le han dado al vicepresidente es realmente un distractor, porque jurídicamente no tiene ninguna viabilidad, pero sí sirve para distracción y también como instrumento de propaganda. ¿Por qué razón no tiene viabilidad jurídica? La iniciativa la tienen que tomar para modificar la Constitución al menos 10 diputados de la Asamblea Legislativa.
no sé si alcanzarían en este momento 10 diputados de la Asamblea Legislativa. Para decretarla se necesita mayoría simple, es decir, 43 diputados. Ahí sí aseguro que no los podría tener. Y para que entre en vigencia se necesitaría una ratificación de mayoría calificada de 56, tampoco la podría tener, lo cual hace suponer que en el mejor de los casos tendría que ser hasta la siguiente Asamblea Legislativa que se podría decretar una reforma con 43 para que a la siguiente, o sea 2, además de esta, se pudiese ratificar. Estamos hablando de que 6 años, 7 años, 8 años para modificar la Constitución en un punto en donde la gente ni siquiera sabe, ni siquiera el secretario jurídico privado, ya no sé qué es un señor que salió hablando ahí, que dijo que es momento para actualizar los vacíos. Actualizar los vacíos significa crear nuevos vacíos en la Constitución, porque los vacíos anteriores ya son obsoletos. No hay posición clara sobre qué es lo que quieren modificar en la Constitución. Un solo punto sí les he escuchado con claridad a algunos de los candidatos del partido apéndice del presidente, y es que quieren que el presidente se reelija. Había un cierto precandidato, por cierto, que creo que ni llegó a candidato, pero que la posición clara era que quería que hubiese reelección presidencial. Es el único punto que les he visto con claridad que contradice nuestro sistema de gobierno, la forma política, y que ni siquiera es uno de los artículos que se pudieran modificar. Ese artículo no se puede modificar. Entonces, lo que están haciendo es distrayendo, como bien lo dicen algunos por ahí, de los temas realmente centrales y actuales, de la corrupción actual del gobierno y el punto en que el presidente siempre tiene la tendencia a absorber o concentrar más poder. Desde ese punto de vista, en realidad, es una distracción, no es un tema realmente que tiene relevancia, no tiene importancia. Lo que sí les concedería yo a la opinión de los funcionarios del gobierno es el hecho de que, al contrario a lo que dicen, que no puede el vicepresidente recibir esa comisión, yo sí creo que puede recibir la comisión. No sirve para nada, pero sí la puede recibir, porque cualquiera puede estudiar la Constitución y hacer un proyecto de reforma. El punto está en que para introducirlo a la Asamblea Legislativa necesita una pieza de correspondencia, la iniciativa de 10 diputados. Romeo. Bueno, Fernando, en primer lugar, yo le dijera a todos los que están así ya preocupados, jalándose los pelos con ese simple tema, ¿verdad?, que deberían de relajarse un poquito. Vamos por partes. Así como yo he visto que FUSADES y la UCA ha hecho una infinidad de seminarios que hablan de reformas constitucionales o tocan la Constitución, ¿por qué no lo va a poder hablar el vicepresidente de la República? Y ya vamos a hablar de las declaraciones de los diputados, que como siempre ellos se ganan el puesto a la ignorancia, ¿verdad? Porque aquí nadie ha presentado una iniciativa a la Asamblea como para que digan que no puede el vicepresidente porque no tiene iniciativa. Estudiar la Constitución puede todo el mundo. Los 6 millones de salvadoreños pueden estudiar la Constitución y hablar de reformas. La propuesta formalmente sí la hacen 10 diputados, que sí los tiene el presidente. Por ahí solo con gana hay 10 diputados que pudieran presentar la reforma. Por supuesto que no pasaría con esta asamblea si no pasa nada en favor del pueblo. Imagínense cómo se han puesto de nerviosos. Yo les quiero decir que cuando la Constitución tenía 9 años, en los acuerdos de paz se reformó drásticamente. Y no hay ningún problema de hablar con reformas de la Constitución. Yo, en mi calidad de candidato a diputado, yo propongo que se elimine el fuero. Difiero de mi amigo Ulises porque nos faltarían 6 años para eso, serían 3 años y pico, porque si esa propuesta del fuero la aprobamos en una asamblea en mayo del 2021, la ratificamos en mayo del 2024 y ya está en vigencia. Y esos son 3 años y 8 meses, 3 años y 7 meses, no son 6 años. Ahora, sí quiero hacer un análisis que es bien delicado. Margarita Escobar está acostumbrada a hablar por hablar, ¿verdad? Dice ella que la democracia no es darle el poder total a alguien, la democracia es repartir el poder. Para empezar, la democracia es el voto del pueblo sabrá si le da todo el poder a alguien o no. Les quiero recordar, solo para un ejemplo, que Arena, cuando el presidente era Alfredo Cristiani, en el Ejecutivo tenía al doctor Gutiérrez Castro como presidente de la Corte Suprema, un arenero que fue diputado también de Arena, y
al diputado Ricardo Alvarenga Valdivieso como presidente de la Asamblea. Tenían todos los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, fiscalía, corte de cuentas, procuraduría, todo. Pero Margarita lo está hablando más con miedo, ¿vea? Porque dice que el poder se reparte. No, se le está olvidando. Aquí no son lo que le repartían a ella de sobresueldos. Nadie está hablando de repartir. El pueblo va a darle el poder a quien quiera, repartido o no repartido. Entonces, aterrizando en el tema de las reformas, nadie está diciendo que el vicepresidente tiene iniciativa de ley. Es una ignorancia de Rodolfo Parker. Anda nervioso, pues ya condenaron a Montano en España y ahí salió él en el caso, ¿vea? De que encubrió pruebas, y quizá eso lo hace él estar mucho más nervioso de lo normal, pero nadie ha dicho que el vicepresidente tiene iniciativa de ley, en ningún momento. Cortina de humo para una noticia falsa que hubo del pacto con pandillas, y el presidente los mandó a recorrer las cárceles y a verlos en qué estado están. Entonces yo creo, Fernando, que es interesante verlo de una reforma a la Constitución. Yo ya dije un tema, yo estoy en contra del fuero, ningún funcionario debe tener fuero. ¿Qué son acaso salvadoreños de otro nivel? No deberían de tener. Pero hay otras cosas, por ejemplo, el derecho al agua, que queda en la Constitución, que es eminentemente público. Entonces, hay temas que se deben de tocar en la Constitución. ¿Será el momento oportuno, doctor, para hablar sobre estos temas? Estamos en un ambiente casi preelectoral, ya el próximo año son los comicios de 2021, en el 28 de febrero. ¿Será oportuno hablar sobre este tema? Realmente hablar en periodos preelectorales y prácticamente electorales en la práctica, en realidad son ideas populistas de hablar de reformas a la Constitución. Porque de lo que se va a hablar son de ciertas ideas de reformar la Constitución en algunos puntos, pero tratando de obtener un cierto rédito político. Lo que nosotros tenemos como experiencia concreta por parte de este gobierno, que es un gobierno abusivo con tendencia dictatorial y que va a utilizar esas ideas de populismo, de reforma de la Constitución, para pretender engañar a la gente queriéndole decir que necesita más poder o modificar algunas partes de la Constitución porque la actual Asamblea Legislativa no lo deja gobernar. En ese sentido puede ser utilizado como un instrumento electoral. Pero que no vaya a meterse el tema, yo realmente lo dudo. Es más, no creo que el tema esté afuera, porque tiene interés, por un lado, los partidos que son apéndices del presidente, de hacerle la campaña al presidente, tal como él lo quiere. Es decir que se necesita modificar la Constitución para que el gobierno pueda gobernar mejor. Claro que si eso va a depender de cuántos diputados saque los partidos apéndices del presidente. Si los partidos apéndices del presidente sacan mayoría, por lo menos simple, podrían decretar la reforma y la van a decretar al gusto del presidente de la República. Así como los ministros que les dan órdenes por Twitter, así les va a dar órdenes por Twitter el presidente de la República a los diputados, y las reformas o las iniciativas de reforma de la Constitución en realidad no van a pasar por el tamiz, el pensamiento de los señores diputados, sino que lo que el presidente de la República diga. Eso es lo que sería en caso de que hubiese una mayoría en la Asamblea Legislativa, aunque sea simple, de los partidos políticos apéndices del presidente. Eso es realmente un riesgo, porque podría reestructurarse constitucionalmente el poder, de modo tal que lo que hoy el presidente ejerce, aunque sea de hecho, que es la concentración de poder, podría formalizarse en la Constitución, es decir, podría formalizarse la dictadura del presidente. Ok, perfecto, vamos al primer corte comercial. Al volver vamos con la opinión de Romeo Auerbach, si es oportuno hablar sobre estos temas en estos tiempos. Vamos al corte comercial, no nos cambien. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos televidentes. Estamos con el doctor Ulises del Dios Guzmán y Romeo Auerbach. Antes de ir al corte tocábamos el tema si era oportuno hablar sobre el tema de una reforma a la Constitución. Romeo, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, Fernando, en primer lugar, he escuchado a mi amigo Ulises decir por lo menos 10 veces partidos apéndices del presidente como un término peyorativo. A mí no me interesa, porque entonces los otros son partidos apéndices a Javier Simán, si se trata que siempre pertenezcan a alguien, ve ahí.
y entiendo que él está en la libertad, Ulises, de hablar como él quiera. No entiendo el por qué, porque dice que se consolidaría la dictadura del presidente. Realmente la sangre democrática del doctor se le ha ido un poquito porque él ganó democráticamente. Hasta ahorita lo único que hemos visto es una dictadura, si así la queremos, por parte de la Sala de lo Constitucional y de la Asamblea, porque realmente el presidente ha tenido que hacer, una cosa es que diga que no le gustan los fallos, pero ahorita no ha incumplido ningún fallo de la Sala. También le aclaro a mi amigo Ulises que la Sala solo funciona por Twitter, amigo. Solo da sus resoluciones por Twitter, pero a él no le gusta que el presidente mande los comandos a sus ministros por Twitter. Tenga por seguro que ahí van los papelitos sellados y oficiales, ¿verdad? Pero así funciona. O sea, para mí, porque tengo que aclararlo, es, si hay partidos apéndices, que lo dice de un término peyorativo, significa que porque van a hacer lo que dice el presidente, así como hay otros partidos que hacen lo que dice Javier Simán. Es exactamente lo mismo. Y luego, definitivamente, pudiéramos tomarnos el debate el día que tú quieras, Fernando, y me tuviera que demostrar, Ulises, que aquí hay una dictadura. Porque hablar es fácil, pues a uno se le sale así cuando uno anda el corazón enojado por algo, pues uno no sabe, pues a veces uno tiene una expectativa de algo y no se cumple, y uno se enoja, pero no, dictadura, pues, hoy por hoy no hay. Concentración de poder como lo había cuando Arena y Frente gobernaban, no lo hay. Entonces, es tu pregunta. ¿Es ahorita idóneo hablar de esto? Es que podemos hablar de cualquier cosa. El país siempre está en campaña electoral. Si aquí termina una elección, inicia la campaña de la siguiente. La Constitución siempre va a ser tema. ¿Cómo se va a utilizar? Puede ser espurio o legítimo. Ahora, en mi opinión, si el presidente lo está utilizando espuriamente, como un instrumento de campaña. Ok, vamos a cambiar de tema. Vamos a ver sobre su análisis sobre esta polémica de la asignación de los fondos del préstamo del BID de los 250 millones de dólares. En un momento se dijo que se iba a vetar, mejor dicho, que se iba a vetar esta asignación de los fondos. Sin embargo, fue sancionada y publicada en el diario oficial. ¿Qué pasó, doctor? Bueno, creí que le preguntabas al más cercano del pensamiento del presidente aquí, sobre qué fue lo que hizo el presidente. Entonces, bueno, fuera de la broma que hace Ulises, yo ayer ocupo mucho mis redes sociales, Fernando. Yo no soy el encargado de dar eso, es la Sala. Yo creo que lo que la Asamblea hizo no es lo correcto. Y una prueba de lo que el presidente hizo al mandar a publicar eso es que sí tiene una preocupación previa, digamos como buen dictador que es, de decir, no voy a vetar porque entonces se pierde el fomilenio. Y hubiera sido inclusive indirectamente culpa también del presidente, de los diputados y de quien querrá, porque ellos llevaron al filo, al 9 de septiembre, esto como para chantajear, porque hay que poner atención en esto, quieren los 75 millones para los alcaldes, a los cuales la Comisión de Hacienda nunca veo que los llame para expulgarlos, para qué van a ocupar el dinero, y no son 5 centavos, son 75 millones que los vamos a pagar todos. Creo que al final yo ponía en un tuit que yo no hablo con el presidente ni menos le voy a dar órdenes, pero yo ponía en un tuit que eso era una buena señal de estadista, porque al final se salva el fomilenio, va el dinero de los veteranos que van retrasados ya con varios meses, y bueno, si alguien cree que eso es inconstitucional, igual puede ir a la Sala a meter un recurso, pero por el momento caminaría la cosa. O sea, así, esta es la asamblea que tenemos, a esta es la asamblea que nos tenemos que soplar unos 7 meses más. Ernesto Castro dijo en el Salón Azul junto a el ministro de Hacienda que se iba a vetar, pero sin embargo se hizo. Bueno, eso es lo que pone en evidencia que es un gobierno disparatado. Es decir, por un lado salió uno diciendo inmediatamente que lo van a vetar. Dijo el ministro de Hacienda y también lo dijo, creo que el secretario privado o el secretario jurídico privado, el secretario privado de la presidencia, por cierto, abusivamente, porque ellos no son los indicados para decir que se va a vetar o no. Quien es el indicado acertada o desacertadamente es el presidente, y después ellos pueden repetir si quieren, pero creo yo que fue un abuso por parte de estos funcionarios del presidente de la República. Y es más, lo hace ver como exabrupto, y que dan decisiones o pensamientos que no son pensados, son irreflexivos,
porque inmediatamente, un día después, ya parece que sí, lo sancionan. Entonces, ¿qué? La primera opinión era una reacción emocional, pues, y después lo pensaron y se dieron cuenta que era mejor que lo sancionara. Habría que ver también que había unos argumentos, estaban señalando que eso era inconstitucional o no, mejor no abrir la boca antes de tomar la decisión formal, porque si dice el presidente o si dicen sus altos funcionarios que lo que hizo la Asamblea Legislativa, esa asignación de ese modo es inconstitucional, entonces ahora resulta que lo inconstitucional lo estarían sancionando ellos. Porque ellos son los que están dando la opinión de que es inconstitucional. Entonces creo que no deben de abrir la boca antes de que la decisión realmente sea reflexiva y sea pensada. Por otro lado, creo que ya no valdría mucho la pena decir o justificar que fue una decisión que fue constitucional y acertada por parte de la Asamblea Legislativa, por cuanto que caso contrario, se iba a perder todo el dinero, es decir, todo el préstamo. Estaba a los 250 y necesitaba de la incorporación en el presupuesto, como ocurrió de que habían hecho una disminución de los 250 a los 190, pues necesitaba forzosamente hacer un reacomodo interno. Claro, en ese reacomodo interno, como se trataba ya la última decisión solo de la asignación en el presupuesto, esa fue la decisión que tomó la Asamblea. O sea que estuvo bien. Y desde el punto de vista fue constitucional, porque la decisión de la Asamblea Legislativa no fue de incrementar la deuda, sino que fue de disminuir, por cierto, y eso disminuir lo puede hacer, así como también rechazar. Está dentro de las facultades de la Asamblea Legislativa. Y por cierto, fue una buena decisión para todos, sobre todo que no se pierda el Fomilenio. En primera instancia se decía que se necesitaba solo la aprobación, en este caso de los fondos para Fomilenio 2, los 55 millones, o una aprobación parcial. Pero sin embargo se aprobó, se sancionó, se votó y fue ya publicado en el Diario Oficial. Como lo decía el doctor, muchos diputados de la Asamblea decían que era inconstitucional. En este caso ya fue hasta publicado por el Ejecutivo. Sí, aclarando que lo que vencía ayer, Fernando, es lo de Fomilenio, nada más. El préstamo todavía creo que tiene una vidita más, pero creo que para que nuestros televidentes entiendan, ese dinero como tal está en el banco, aquí en El Salvador ya. La Asamblea se inventó un tercer paso, están en su derecho legal, pero no es la usanza. Siempre los préstamos han tenido dos pasos, la aprobación y la ratificación. Hoy se inventaron, porque está el presidente Bukele, la asignación como un tercer paso, todas con 56 votos. Entonces, el dinero ahí está. Yo lo que creo que el llamado en general sería, y lo digo de verdad, en una vocación democrática, comparto con el doctor una cuestión. Los funcionarios del presidente no deben de emitir una opinión antes que el presidente. Y si el presidente emite una opinión y luego la quiere cambiar, está en su derecho. Pero el funcionario no es el que va a vetar, es el presidente por constitución. Entonces, creo que hay que ir dejando a veces el hígado por un lado y el corazoncito por otro, porque el presidente, yo sí doy ese reconocimiento. Sancionar eso cuando el presidente no está de acuerdo es pensar primero en Fomilenio y en los veteranos. Si resulta, porque aquí todos podemos decir, Fernando, que algo es inconstitucional, tenemos derecho, pero en realidad solo hay 5 personas en El Salvador que están autorizadas para decir si algo es constitucional o no, la sala. Si alguien cree, aparte de que se sancionó, que es inconstitucional, puede ir a la sala. Lo bueno por el momento es que los veteranos van a ponerse bastante al día y tienen derecho, todos tienen derecho a comida y a medicina, y el Fomilenio no se pierde. Mira, eran 38 proyectos que estaban ahorita en ejecución que simple y sencillamente se iban a perder. Ok, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Seguimos conversando después de esos cortes comerciales, no nos cambia. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos televidentes. Este viernes despertamos con una noticia y es sobre el fallo que hizo el tribunal a el coronel Inocente Montano, una condena de 133 años de cárcel. Vamos a ver específicamente lo que dijo el tribunal y la condena que se le dio. Hemos dictado sentencia por la que fallamos, que debemos condenar y condenamos a Inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista ya definidos
en las personas de don Ignacio Yacuría Beascochea, de don Ignacio Martín Baró, de don Segundo Montes Mozo, de don Amando López Quintana y de don Juan Ramón Moreno Pardo, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas por cada uno de los 5 delitos de 26 años, 8 meses y 1 día de reclusión mayor, con el límite de cumplimiento de condena que no podrá exceder de 30 años. Bien, recordemos que esto es sobre el caso de la muerte de los jesuitas sucedido el 16 de noviembre de 1989. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre esta condena? Bueno, yo realmente no me atrevería a decir si es una condena que es acertada o desacertada, porque siendo objetivo estamos hablando de un tribunal español, las víctimas son españoles, la presión en España es de que se condene aún sin evidencia objetiva o sin testigos directos. Realmente no estoy tratando de justificar al coronel Montano tampoco, pero no pareciera ser de lo que se ha conocido hasta este momento que haya evidencia objetiva o que haya prueba directa de la participación decisiva por parte de él y que él haya tenido la capacidad para tomar esas órdenes, porque por el grado y el lugar que tenía, entiendo yo que él no tenía la capacidad de dar esas órdenes, ni era el encargado operativo de esa área, ni de ese batallón que tomó la iniciativa por órdenes que se supone que fue de alguien que sí que le ordenó, pero no fue él quien ordenó. Así es que yo diría que todavía estamos pendientes, que esta condena es una condena de primera instancia, todavía faltan recursos, falta recurso de apelación, falta recurso de casación, porque van solamente en primera instancia, así es que no podría señalar si eso está bien o no. La condena específica, en lo que si yo reprocho y condeno en términos generales, es al que realmente o a los que realmente hubiesen dado las órdenes de asesinar a los sacerdotes, tanto españoles como salvadoreños, a las personas, porque ese sí fue un asesinato injustificado y alguien con poder suficiente como para mover a la Fuerza Armada para que tomara esa decisión fue quien lo hizo. Claro, estábamos en el contexto de guerra y la disciplina militar hizo de que estos se pusieran a las órdenes de un mando superior y que lo fueran a ejecutar. Pero no parece ser que ese hecho de cómo fue, quién ordenó y quién tenía la capacidad de hacerlo, quiénes realmente incidieron y quiénes no, eso no pareciera ser que ha quedado claro en ese proceso. ¿Y quién estaba como alto mando en ese tiempo? Bueno, eso es lo que deben de decidir ellos, quiénes estaban, pero sobre todo quiénes son los que participaron realmente y quiénes son los que dieron las órdenes, como para que se asesinara a los sacerdotes. Eso es lo que hay que hacer, porque es más importante determinar quiénes son los que dieron las órdenes que aquellos que las ejecutaron, porque en realidad pudieron haber sido unos u otros, porque los ejecutores materiales en ese contexto de guerra cualquiera lo iba a hacer, una vez que el alto mando superior diera las órdenes, que por cierto es una cuestión bastante rara o extraña, en el sentido de que los Estados Unidos estuvo aquí con asesores militares todo el tiempo durante el conflicto armado y aquí no había operación militar importante en contra de la guerrilla que no se dieran cuenta los asesores militares. Entonces es una cuestión que todavía no se ha conocido realmente a fondo qué realmente fue lo que pasó. Yo creo que la capacidad investigativa de ese suceso todavía la veo bastante deficiente. Ok, Romeo. Bueno, hay 3 cosas importantes que resaltar, Fernando. Yo siempre he sido del pensar que la Fuerza Armada el 16 de noviembre de 1989 perdió la guerra, porque no había una necesidad de hacer un acto en la guerra muy específico a personas que no eran combatientes. Dejemos de un lado si lo que decían en su momento, que el padre Yacurí apoyaba a la izquierda, al frente, sí, pero eso no tiene nada que ver con asesinar a personas que no son del bando contrario, que no están armadas o que no están en ese momento en una batalla. En 1989, aunque en los anuncios hacíamos un poco como en chiste, pues tú no habías nacido, Fernando, pero las cosas eran muy diferentes en el país. El Ministerio de Defensa se llamaba Ministerio de Defensa y Seguridad Pública. Los acuerdos de paz hicieron que esto se desmembrara y nunca más se uniera la defensa con la seguridad pública. El ministro de Defensa era el general René Emilio Ponce, él era ministro de Defensa. El viceministro de Defensa
era el general Orlando Cepeda, que también está en la investigación. Ya vamos a hablar por qué Montano está en esa silla. Y el viceministro de Seguridad Pública era el coronel Orlando Montano. Entonces, esa era la división del por qué. Inclusive, el coronel Montano no estaba en la división de defensa. Él lideraba la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional. Entonces, él está ahí sentado porque él en Estados Unidos estaba viviendo y él cuidaba a sus nietos y tuvo un descuido, lo capturaron y lo extraditaron a España. ¿Debería de haber más gente en un juicio de estos? Sí, hay gente que ha aceptado los hechos. El coronel Benavides y el teniente Yushi René Mendoza han aceptado la participación, fueron condenados y no recuerdo por qué es que sí pudieron salir, porque había una amnistía que después ya no fue amnistía. Yo sé que el teniente Yushi René Mendoza dio su declaración desde Chile, que es de donde vive, pero hay que entender, no creo que sea exactamente el más idóneo que está ahí sentado el que debería estar en este momento condenado, por ejemplo. Y como dice Ulises, ese es en primera instancia, él podrá apelar. Lo que sí es importante es saber eso que pasó, aparte, el coronel Benavides lo debería decir, él debería decir, sí, a mí me lo ordenó el presidente, vaya, a mí me lo ordenó el ministro. Benavides y otros, que son los que sí recibieron sí, ellos sí recibieron y que materialmente lo han aceptado. Y no recibieron órdenes de Montano, ¿verdad? No recibieron probablemente órdenes de Montano y materialmente lo han aceptado. De hecho, el teniente Mendoza él está físicamente en las instalaciones, probablemente disparando, ¿no? No lo sé. Entonces, sí es importante saberlo. ¿Afecta al país? Sí, porque aquí va mi parte del anuncio. Lo que pasa es que la gente lo ha hecho bulla, pero ahí salen personajes, inclusive que actualmente son diputados, como Rodolfo Parker, donde dice el teniente Mendoza que en su declaración, eso lo dice él explícitamente, llegó Parker, que era asesor del Estado Mayor, sacó la hoja, vio lo que había puesto y la rompió y le dijo, no, tú no vas a mencionar a nadie más que a fulano y a sultano. Entonces, para mí eso sí es un indicio, porque yo como salvadoreño sí quiero saber toda la verdad de lo que pasó el día que la Fuerza Armada perdió la guerra. Sobre esa declaración de Yushi Mendoza, ¿no se van a tomar algo que hacer acá en el país? Bueno, eso va a depender aquí de la justicia salvadoreña. Hasta este momento, la posibilidad, después de que se anuló con la apariencia de inconstitucionalidad la ley de amnistía, la ley general de amnistía, que es la segunda, existe la posibilidad de iniciar procesos penales, de modo tal que eso está pendiente. Pero eso ya es una cuestión que, por cierto, debe de definirse, porque hasta este momento siempre está con la posibilidad, no se inician los procesos, no se absuelve, no se condena, y es una cuestión indeterminada y realmente hasta cierto punto injusto desde los dos puntos de vista. Es decir, si alguien no tiene participación y siempre está con la espada de Damocles, realmente es injusto para él. Y si alguien también es responsable, pues también es injusto que no se inicie el proceso y eventualmente, si se logra pues probar la culpabilidad, que se le condene. Lo que yo sí veo de la justicia salvadoreña en ese punto en particular es que es bastante tímida, es decir, las condiciones jurídicas para iniciar los procesos existen, pero no se están iniciando. Entonces esta resolución no ha sido justa. De hecho, más que justa, de hecho, y no sé qué opina el doctor Guzmán, para mí, sí, lo tibio es más que todo, vamos a dividirlo como era el país, a derecha e izquierda. Creo que los tibios son los de la derecha, porque hay muchos militares que está sentado allá en Morazán, en un juicio. Y yo no veo... En otro caso. Es de otro caso, del caso creo que del Mozote. Pero yo no veo un juicio donde estén sentados los de izquierda, y está mencionado. Parece que los tibios son los abogados de derecha, ¿verdad? Porque debería, o los interesados de derecha que no logran quizá tener abogados que lleven estos juicios. Yo no voy a decir si es justo o no. Lo que sí yo creo que el que está ahí sentado, que ha de estar tragando grueso por lo que está pasando, quizá no es exactamente el que debería estar sentado, o quizá debería estar acompañado de otros más. ¿Comparte esa opinión, doctor? Sí, yo realmente al coronel Montano no le hallo que él directamente haya tenido la capacidad, y es también como encargado de la seguridad en ese momento en que estaba lo mejor de la ofensiva hasta el tope, la ofensiva militar, que teníamos la guerrilla dentro, sí, aquí en medio de la ciudad. En realidad eso ya no era una operación de seguridad, ya no era él el encargado.
Era una operación estrictamente militar, de modo tal que son los del mando militar los que realmente tomaron la decisión y sobre ellos es que debió, en principio, de haberse promovido el proceso. Pero si no se hizo, entiendo yo que es porque como solamente a Montano lo tienen ahí y todos los demás creo que en este momento están declarados rebeldes, el proceso está suspendido. ¿Tienen Tienen órdenes de captura internacional, pero el proceso está suspendido en contra de los otros, solamente Montano, porque Montano sí lo llevaron por extradición y entonces contra él se siguió el proceso. Entonces yo lo que veo es que realmente tienen a alguien que no es el principal responsable, ni ejecutor, ni intelectualmente de ese hecho. Ok, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Estamos conversando con el doctor Ulises de Leos Guzmán, analista político, y Romeo Auerbach, actual candidato para ser diputado del Departamento de la Libertad bajo la bandera de Ghana. No nos cambien. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos televidentes. Vamos a un tema un tanto delicado sobre los señalamientos de un medio digital al actual gobierno sobre pactar con grupos delictivos. Para eso tenemos una nota internacional para tener un bagaje sobre este tema. La investigación de los periodistas del diario digital El Faro confirma las sospechas que en julio ya había levantado un informe del Grupo de Crisis Internacional. La reducción de las muertes violentas en El Salvador podrían estar ligadas a un diálogo entre el gobierno y las pandillas. La plataforma digital El Faro presentó pruebas de una negociación entre el presidente del país, Nayib Bukele, y la Mara Salvatrucha 13. A cambio de reducir la violencia en las calles de El Salvador, el mandatario habría prometido mejorar las condiciones para los pandilleros en las cárceles y revertir en parte la decisión de mezclar a presidiarios de maras contrarias en una misma celda. Las autoridades carcelarias lo niegan. Queremos que la gente tenga la credibilidad que este gobierno está con el pueblo y que no va a pactar con criminales. El mismo día en que se publicaba la investigación, las autoridades abrían una cárcel a los periodistas para desmentir posibles tratos favorables a los pandilleros. Estamos mezclados en lo que somos las tres fracciones, lo que es 18 revolucionarios, lo que somos 18 sureños y MS-13. Estamos conviviendo acá, lo que es acá en este centro penitenciario, y estamos buscando la manera de reincorporarnos y rehabilitarnos. Las pruebas del Faro incluyen registros de visitas, fotografías y documentos oficiales del gobierno que apuntan a negociaciones de varios meses. Además de reducir la violencia, la Mara se habría comprometido a apoyar a Nayib Bukele en las elecciones del próximo año para que su partido se haga con el poder en el Congreso. Esto permitiría abrir la puerta a derogar leyes o conceder nuevos beneficios a los pandilleros. Bien, Romeo, iniciamos con usted. ¿Cuál es su lectura? Bueno, no sé qué cámara voy a estar ahorita, en esta. Ok. Vale, yo les quiero enseñar si se logra ver un poquito esto. Producción, no sé si nos ayuda ahí. Son dos fotos que quiero que la gente vea, son de hace 4 meses. Ya, ahí está más o menos bien. Esta es una publicación de la BBC de Inglaterra de hace 4 meses, Bukele contra las maras. Vivanco, que es el director de Human Rights, dijo que los atroces delitos de los pandilleros no dan carta blanca a El Salvador para vengarse de esta manera, o sea que los estaban tratando mal. Y esta es del diario El País de España, donde dice Bukele, hace 4 meses también, autoriza a la policía a matar pandilleros en El Salvador tras un sangriento fin de semana. Te traigo estas dos primero porque el común denominador de estas fuentes en ese momento, hace 4 meses, era El Faro y Factum. Y ahora resulta, esto fue hace 4 meses, que el gobierno tiene 1 año de estar pactando con las pandillas. Yo no estoy en el gobierno, yo no voy a decir 100% no se está pactando, a mí no me da indicios. Inclusive yo subí en mis redes un video del criminólogo Ricardo Sosa, no sé si tú lo conoces, donde él, que es experto en ese tema, dice que también no tiene indicios de que haya pactos. ¿Por qué? Porque se les está combatiendo, porque van más de 20.000 capturas contra ellos, y al final parece que es como un tema, como siempre dijimos hace un rato, estamos en campaña en todo el tiempo, y yo no creo
que ahora necesite el presidente de los votos de los pandilleros para el 2021, cuando él solito le ganó a todos los demás juntos, ¿verdad? El 3 de febrero. O sea, yo creo que la lógica, por eso se les enseñé, me dice, ¿cómo es que algo que hace 4 meses le recriminaban, que él era muy malo con los angelitos que estaban en la cárcel, ¿verdad? Él era malo, el presidente, los trataba mal, los hacinaba, ordenó matar en defensa propia, y ahora resulta que no. Lo que pasa desde un año atrás, que sería más tiempo que 4 meses, es que hay un pacto con las pandillas. Me vuelve a sonar también algo de campaña, la gente decidirá, pero yo me voy por las pruebas y por la lógica. Lo mismo decían las administraciones anteriores, que no se había pactado, y ya sabemos cómo finaliza esto. Igual lo negaron varias veces, en varias ocasiones, pero también hay fotografías de varios políticos reunidos con pandilleros, y hay fotografías de funcionarios actuales del Ejecutivo reunidos con pandilleros. ¿Cómo se explica que esos que ahora son altos funcionarios, antes eran funcionarios siempre de Bukele, pero en la alcaldía, y ahora son funcionarios del Ejecutivo y han tenido reuniones con los pandilleros? Se ve que han estado en comunicación permanente durante mucho tiempo. Ahora, lo que dijo el Faro, ¿cuáles fueron las evidencias objetivas que el Faro sacó? Una cosa que yo al principio lo miraba difícil y todavía lo sigo viendo difícil, era de que tenía ellos evidencia de copias de los libros de entrada, que son los libros de novedades, entradas y salidas, y ahí aparecían el funcionario, aparecían los encapuchados, que no deben de haber encapuchados que entran o salen de esos centros penales, así como también las placas, y también estaban las cámaras, que son cámaras de seguridad y tienen días y horas y fechas. Ok, ¿cuál fue la reacción inmediata del gobierno? Todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira. ¿Qué fue lo que pasó después? Altos funcionarios de ellos mismos decían que no negaban que esos documentos o esas copias que tenía el Faro no negaban que fueran falsas. Quiere decir entonces que aceptaban que formaban parte de los libros de entrada y entonces que el contenido realmente era veraz, y es lo que habían negado. Así es que me da la idea de que el Faro simplemente, a saber cómo, que yo creo que la Fiscalía debe pedirle asesoría sobre las investigaciones de estas cosas, pues el Faro realmente reveló una investigación y ellos no la pudieron negar, y que sí puso en evidencia el trasfondo de una negociación más profunda. Ahora, esa parte de que de repente hay exabruptos y que el presidente trata mal a las pandillas, es porque está hablando con una contraparte que tiene poder y necesita ablandarla. Entonces necesita ver que de repente haya represión para que los otros ablanden en sus posiciones. Esa represión que hubo en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, porque hubo un alto de 80 o 90 muertos en un fin de semana, que lo que le estaba diciendo, la pandilla tenemos el poder siempre de seguir matando. Y lo que se ve hasta este momento de lo que ha ocurrido es que ellos siguen teniendo control territorial, que ellos siguen teniendo control sobre las extorsiones, que ellos no están debilitados en la gente que está en el campo, y en consecuencia simplemente conservan el poder eventualmente para utilizarlo. Y la cantidad de personas alrededor de los propiamente pandilleros son una cantidad de aproximadamente 500.000 personas, de modo tal que es un capital político que simplemente el presidente quiere aprovechar para poder, a través de o con los pandilleros y sus familiares, sacar la mayoría en la Asamblea Legislativa, porque la mayoría en la Asamblea Legislativa le va a permitir no rendir cuentas, porque el gran problema que tiene Bukele, ya no tiene punto de retroceso en la corrupción que ha cometido, es que no puede rendir cuentas, porque al rendir cuentas se va a poner en evidencia la corrupción, los delitos que ha cometido, y la única forma que tiene de evadirlo hasta este momento, que ya está en la encrucijada, es sacar mayoría en la Asamblea Legislativa, para que la mayoría en la Asamblea Legislativa no le exija las cuentas, pero entonces nos vamos a tener de verdad ya formalizada la dictadura de Bukele. Ok, vamos al siguiente espacio. Al volver vamos con las conclusiones y el cierre del programa. No nos cambien. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Bien, ya para concluir, Romeo, ¿cómo ve la intervención de la Fiscalía General de la República?
¿En qué tema? Sobre este presunto pacto con las pandillas. Bueno, haciendo un bosquejo rápido, yo de verdad no puedo dejar de comentar varias cosas de lo que Ulises decía antes de la pausa. Debemos de estar de parte de la legalidad y del Estado de Derecho. Aquí se habla de la corrupción de este gobierno, pero yo no he visto dónde es que está esa investigación o esa condena. Se habla de que con tener mayoría en la Asamblea ya no va a dar cuentas, cuando realmente las cuentas se le dan a la Corte de Cuentas, electa por esta Asamblea. La acaban de volver a elegir, pero quizá para Ulises ya sabe que la Corte de Cuentas es un títere, vea, que no va a hacer nada, quizá ni ahorita ni después, porque no es la Asamblea a la que se le da cuentas del dinero, es a la Corte de Cuentas, por Constitución. Al fiscal general también lo eligió Arena y FMLN, no el presidente Bukele. Y él sigue después de marzo, después de febrero del 2021. Lo quería decir porque la confusión de hablar siempre que para que siga la dictadura y todo eso, ya no, porque ya vi que no se inscribió, ¿verdad? Pero así hablaba Berta María y varios aparecieron que eran candidatos a diputados. Toda la verdad saldrá a la luz, ¿verdad? ¿Cuál es el enojo de mi amigo Ulises? Pero sí tengo que aclararlo, porque ahí está la Corte. Si esta Corte se ha nombrado para 3 años, quiere decir que ya de antemano sabemos que no va a funcionar esos 3 años. Va a estar opacada y no va a poder, es decir, la actuación de la Fiscalía para mí ha sido bien bipolar. Yo creo que el fiscal ha de estar en una posición un poco yuca y comprometida, pero cuando le ha tocado, es bien fregado, ¿verdad? Cuando le ha tocado decir que pide el desafuero de Norman Quijano dice que no confía en el fiscal. Bien dundo, ¿verdad? Porque él votó por él, pero no confía en el fiscal. Luego, cuando el fiscal habla de temas de que él no ve nada raro en lo del 9 de febrero, porque ya llegaron los verdaderos, los que estaban ahí, los testigos que estaban el día del 9 de febrero, y no pasó nada raro. Según el fiscal, él no ve nada raro. Digamos que si hubiera algo raro, no, pero él dice que no. Ya viene Velázquez Parker y pide la destitución del fiscal. Si así funciona, la dictadura, Ulises, creo que está por otro lado, porque en Arena cuando no les gusta, destituyen. Ok, doctor. Bueno, primero hay que aclarar que la Asamblea Legislativa realmente decreta las leyes, autoriza incluso las erogaciones, los préstamos y tiene facultades de fiscalización. Por eso es que ha nombrado comisiones especiales para fiscalizar los fondos. ¿Por qué ha nombrado comisiones especiales para fiscalizar los fondos? Por tantas noticias, por tantos indicios, por tantas evidencias de corrupción y porque los funcionarios de gobierno prepotentemente se han negado a rendir cuentas. Si le dicen, miren que el ministro, por ejemplo, el ministro de Hacienda ha comprado no sé cuánto a los de Sinaloa, que son famosos pero por drogas y no por producción de maíz, y lo ha comprado con sobreprecio de no sé cuánto, bueno, un ministro ordenado y que cuida de su prestigio, saque inmediatamente las facturas, mire, aquí están las facturas de lo que se ha comprado. Pero ellos se niegan prepotentemente. Entonces se ve que la rendición de cuentas no funciona. Pero es que cuando decís que se niegan, está repitiendo lo que dice Arena. No, porque ahí están los documentos de recibidos. No, perdóname, hay papeles de cuentos y cosas en abstractos en lo que hay. No estoy repitiendo lo que dice Arena porque ni me meto con los areneros. Cada quien hace lo suyo. Cada quien hace lo suyo de los partidos políticos. No los estoy tratando peyorativamente, pero cada quien hace su función. Yo lo que veo a través de los medios de comunicación es la resistencia del gobierno prepotentemente a dar información, a rendir cuentas, no obstante de que formó parte de los acuerdos para aprobar los préstamos. A la Corte de Cuentas no le dan la información y en consecuencia tienen entonces que tiene que haber una Asamblea Legislativa que le permita al presidente de la República comprar a como le dé la gana sin que le soliciten la rendición de cuentas, que solamente por de pronto la Asamblea Legislativa pareciera ser que tiene la capacidad para exigírsela. Bien, amigos oyentes, con esto llegamos al final. Muchas gracias, Romeo, por estar con nosotros esta noche. Gracias, doctor, por estar con nosotros, Fernando, como todos los viernes. Y a usted, amigo televidente, gracias por estar siempre pendiente de Conversando con Alfredo Villarreal. Por el momento está su servidor, Fernando Erazo. Pase una feliz noche y un feliz fin de semana. No pase de largo todas las medidas de bioseguridad para no contagiarse de COVID-19. Bendiciones. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Caps AM y PM.
nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor.